Oramos y empezamos. Señor, te doy gracias por este día, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y acercarnos a ti, Señor, a través de ella, Señor. Porque tú nos la dejaste, la escribiste para nosotros, Señor, y nos has dado este tiempo para conocerte más. Te ruego, Señor, que transformes nuestras vidas, Padre. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados y que, Señor, podamos seguir caminando en tu camino, Señor, con los ojos puestos en ti en esta carrera, sabiendo, Padre, que la victoria ya nos ha sido dada, Señor, en el nombre de Jesús, a través de la cruz del Calvario, Señor. Y realmente, Padre, lo único que nos aparta físicamente de ti, Señor, es una cuestión de tiempo, porque vamos a estar a tus pies y vamos a poder verte. Y esa es nuestra esperanza, Señor, por la cual venimos y te buscamos en tu palabra, para que, Señor, nuestro espíritu empiece a ejercitar la adoración que vamos a vivir toda la eternidad. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón para tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 5. Este capítulo me ha sorprendido, pero impresionantemente. Yo no sabía que todavía le hago así y sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. Marcos 5 ha sido realmente un capítulo que me ha tocado. Y la semana pasada estuvimos viendo aquí esta historia de Jesús cuando va al otro lado del mar de Galilea y se encuentra, recuerdan la historia con este endemoniado gadareno y que está entre los sepulcros y todo eso que estuvimos viendo la semana pasada. Y el domingo vimos así muy rápidamente y vimos al final, no sé si te acuerdas, 3 tipos de ruego. El ruego de los demonios, que Jesús le dice, ok, los demonios le dicen, déjame ir a los cerdos, y pues bueno, ve. Y luego la gente está que le dice, queremos que te vayas, y Jesús dice, ok, me voy. Pero vimos luego el último ruego, que es el del ex endemoniado, que le dice, déjame ir contigo, y Jesús le dice, no, lo que te toca hacer a ti ahora es ir a tu casa y contar todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y ahí quedamos. Y viene el versículo 21 y esta historia que la voy a leer completa, del versículo 21 al versículo 43, cuando Jesús regresa del otro lado del mar de Galilea, regresa a Capernaum y dice, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el mismo poder que había salido se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho eso. Él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, y él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y esta historia está impresionante. O sea, si la de la semana pasada estaba impresionante, esta está igual o el doble, porque hay dos personas involucradas aquí. La mujer y Jairo, como personajes principales. Jesús, dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Qué distinta esta multitud. El otro lado del mar había una gran multitud que le decía, vete porque eres malo para los negocios. Tú realmente arruinas los negocios que tenemos. De este lado del mar hay otra gran multitud, pero todo lo contrario, están esperando a Jesús para ver qué viene. Probablemente dentro de esos que están esperando hay un señor que se llama Jairo, que a lo mejor oyó de Jesús y supo de Jesús y fue y sabía que de ahí había salido y que decían que iba a regresar y está esperando a la orilla del mar y está esperando al momento en que Jesús regrese del otro lado del mar. Y dice el verso 22, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que se le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, tenemos dos personajes, Jairo por un lado y esta mujer que tiene un flujo de sangre por otro lado, que son dos personajes totalmente distintos. Jairo es famoso, él es un principal de la sinagoga. De hecho, Jairo quiere decir quien difunde luz, o incluso puedes decir quien difunde la luz de Dios. Él es Jairo. Por otro lado está esta mujer que no tenemos su nombre, una anónima. Además, Jairo es rico. Él es un principal de la sinagoga. Esta mujer es pobre. Ha gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Sí estamos hasta ahí? Pues vamos a ir viendo poco a poco qué características tienen estos dos personajes. Jairo tenía fe en Cristo. Porque va y le dice a Jesús, o sea, imagínate, Jairo es uno de los principales de la sinagoga. Es uno de los que están en contra de Jesús que hemos estado estudiando y que hemos estado viendo. Es uno de ellos. Pero de pronto su religión no es suficiente para el problema que tiene. Y todo lo que sabe de ritos, de rituales, de cumplir la ley, de hacer esto, de hacer todo lo que sabe de pronto es inútil cuando su hija se está muriendo. Y ante un problema de ese tamaño solo tiene una alternativa, ir y postrarse a los pies de Jesús. Y con fe le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le está diciendo, yo no tengo dudas que si tú vas y tocas a mi hija, va a vivir. Jairo tiene fe y se acerca con fe a Jesús. Pero Jesús tiene un plan para Jairo. Jesús tiene que hacer crecer la fe de Jairo. No solo hacer crecer, sino pulir. En el Nuevo Testamento, muchas veces Pedro lee Primera de Pedro y Pedro lo que está diciendo en toda la primera carta es tu fe tiene que ser purificada y se purifica con fuego como el oro, porque tu fe es mucho más valiosa que el oro. El oro es perecedero, pero el oro se prueba con fuego. Tu fe es mucho más valiosa que el oro, pero también tiene que probarse con fuego. Eso es lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Y Jesús obviamente sabe eso. Y va a probar la fe de Jairo. No probar en el sentido que voy a ver si es cierto que tienes fe. No. La va a probar porque la va a purificar. Y la va a hacer crecer. Verso 24. Fue pues con él, Jesucristo, accede a ir con Jairo.
Y dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer es distinta a Jairo. Esta mujer no era una principal de ningún lado, todo lo contrario, ella era una inmunda. De acuerdo a Levítico, una mujer que tenía un flujo de sangre continuo era inmunda. Todo lo que tocaba era inmundo. No, si se sentaba en una cama, esa cama era inmunda, todo era inmundo. Si era casada, su esposo no la podía tocar, sus hijos no la podían tocar. Era inmundo, era un desecho. Había sido desechada esta mujer. Todo lo contrario de Jairo. Jairo había vivido muy bien y de pronto su hija se enferma y corre con Jesús. Esta mujer, en cambio, tiene 12 años de estar enferma y ha probado todos los médicos habidos y por haber. Probó la medicina natural, probó la medicina homeopática, probó el balanceo de energías, probó el pilates, probó todas las dietas, probó absolutamente todo lo que había. Compró todos los cursos, probó todo lo que sale en CB Directo y en los infomerciales. Probó todo. Probó la confesión positiva, él probó decir, no, yo estoy sano y declaro que ahora yo estoy sana. Probó todo. Probó todo. Y lo único que hacía era gastar todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino a Jesús. Y esto me encanta. Verso 28 dice, ella decía en sí, y también tenía fe, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y se acerca a ella así por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque es inmunda. No puede acercarse a ninguna persona por enfrente. Entonces se acerca por detrás, de acuerdo a lo que Mateo nos dice, Mateo 9, se acerca a tocar el borde del manto de Jesús. Y me encanta porque a veces Dios te lleva a eso. Dios te lleva a que pruebes todas las cosas, como para decirte, ok, ya probaste todo, ¿estás dispuesto a probar la solución? Y cuando vas con Cristo y realmente encuentras la solución, tú puedes dar testimonio y decir, no hay otra solución. Probablemente si no fuera así, muchos de nosotros diríamos, bueno, si Cristo no me funcionaba, la neta, después tenía pensado probar el Feng Shui, y luego esto, y luego, pero a veces Jesús nos tiene que hacer en nuestra vida, probar realmente, que nosotros veamos que nada funciona, porque nos conoce y sabe que si pruebo Cristo y luego digo, sí funcionó, pero ¿qué tal si pruebo también esto otro? Y nos vamos a apartar. Y esta mujer fue y tocó a Jesús con fe. Ella también tiene fe. Jairo tiene fe, ella tiene fe. ¿Cuál es la diferencia? Jairo acaba de tener el problema. Ella tiene 12 años con este problema. Y en el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. Y no sé si eso te hace ring. Acompáñame a Romanos 10. Romanos 10. Desde el versículo 13. Desde el versículo 13. Desde el 12. Romanos 10, versículo 12. ¿Ya estamos? Voy a ser más lento en las citas porque sí, luego ya me acostumbré a la pantalla y que está rápido, entonces. Ya llegamos, Romanos 10, versículo 12.
después de Hechos viene el libro de Romanos. Romanos 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que, ¿qué? Los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora viene una pregunta en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no crees en Cristo, ¿cómo vas a invocar a Cristo? Si la gente no cree en Cristo, ¿cómo va a invocar a Cristo? Y continúa. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído de Cristo, no pueden creer en Cristo, no pueden invocar a Cristo. Y continúa Pablo diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso sí me toca a mí. Porque allá afuera hay muchas personas que, como esta mujer, tienen hace 12 años, o hace 12 días, o hace 12 horas, están viviendo un problema. Y su solución es Cristo. Pero ¿cómo van a creer en Cristo si nosotros, los que conocemos, no vamos y les predicamos? Si no oyen, oye, ¿sabes qué? Tu problema tiene una solución. Se llama Jesucristo. Y te preguntarán, si me hago cristiano, entonces mis problemas económicos se acaban. No, no se acaban. Pero Dios te va a dar paz en medio de la prueba. Y Dios te va a dar sabiduría. Y Dios te va a dar contentamiento, porque los problemas económicos no se solucionan con dinero. El problema de dinero es un problema del corazón. No es un problema de dinero. Porque si los problemas económicos se solucionaran con dinero, Michael Jackson no tendría problemas económicos. Britney Spears no tendría problemas económicos. Y todos tienen problemas económicos. Es un problema del corazón. Entonces, cuando Cristo entra en tu vida, Él puede darte paz. Él puede ordenar lo que está desordenado. ¿Vas a pagar consecuencias? Chance. Pero con paz en tu corazón. ¿Sí me explico? Y la gente te va a decir, tengo una enfermedad, ¿Cristo me va a sanar? Puede. Tiene el poder. No sé si quiera, no sé si es su propósito. Pero si estés enfermo o no, Él te va a dar paz. Y le va a dar un propósito a tu vida. Es que solo me queda un mes de vida. Tanto más. Va a ser el mejor mes de tu vida. ¿Sí me explico? La gente necesita oír eso. Cuando yo hablar de Jesús, ¿qué tal si no hubiera oído hablar de Jesús? Y esta mujer seguiría con su flujo de sangre toda su vida. Con una vida miserable. Porque nadie le habló. Oye, hay una persona que está andando por aquí, que ha venido al mundo, que tiene la solución. Y ella decía, verso 28, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella tocó el borde del manto de Jesús y de pronto sintió que estaba sana. Se dio cuenta ella que estaba sana. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y me encantas. Está Jesús, hay un montón de gente alrededor suyo. Obviamente, muchos lo están apretando, están tratando de tocarlo. Y de pronto, imagínate, tú eres uno de los discípulos y estás con él, y la gente está sobre Jesús, y de pronto Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿cómo quién te tocó? O sea, Jesús, todos te están apretando, ¿cómo que quién me tocó? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Y Jesús no da explicaciones, solamente miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Muchas veces, alrededor de Jesús hay mucha gente. Y las iglesias están llenas. Pero hay uno que toca a Jesús. No es la cantidad de la iglesia, es decir, a ver si me explico. Dios quiere sanar
la vida de cada uno de nosotros. Cristo quiere sanar la vida de cada uno de nosotros. Pero no basta con apiñarte alrededor de Él porque está de moda, porque pues ahí están todos. No se trata de eso. Se trata de ir con fe a Cristo. Como iba esta mujer. Muchos lo tocaban, pero ¿por qué solo ella activó, si quieres, si vale la palabra, el poder de Jesús? Porque ella iba con fe. No vayas a Jesús, pues vamos el domingo a la iglesia y ya con eso. No, puedes estar entre esa multitud que ahí está tocando y gritando y no pasa nada. Y al lado tuyo puede haber una persona que realmente está yendo con fe y que su vida está siendo tocada por Cristo. ¿Sí me explico? Necesitamos tener esa actitud de creerle a Dios, de querer estar con Él, no estar con la multitud. Y eso es lo que hace. Ahora, también pasa en la prédica, que muchas veces tú sabes que Dios te está hablando a ti. Que el pastor está hablando y está diciendo algunas cosas y tú tomas o dos actitudes. O una así de, ok, ¿quién le contó? ¿Quién fue? ¿Quién le contó? ¿No? ¿Quién fue el chismoso? O dos, puedes decir, sí, Señor. Ok, sí, me estás hablando a mí. Yo soy. Yo soy de quien estás hablando. Quien tiene que arrepentirse de eso, yo soy. Y escuchas lo que Dios te está diciendo. Y lo escuchas tú. En medio de la multitud. Aunque todo el mundo te diga, a ver, ¿y el pastor, y por qué está diciendo eso? ¿Otra vez la misma prédica? ¿Otra vez lo mismo? Pero Dios sabe por qué te está diciendo eso a ti. Entonces, cuando venga eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener la actitud de esta mujer. Cuando Dios te esté hablando, aunque nadie diga, aunque nadie entienda por qué está hablando eso, Dios. Sé valiente, y como esta mujer, cuando él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Cuando Dios te confronta con lo que... Cuando Dios te habla, sé valiente y ve con Él y dile a Dios toda la verdad. Y di, sí, Señor, he pecado con esto y esto y esto. Es la verdad, he pecado. Es la verdad, hice mal. Es la verdad, sabía que era pecado y lo hice. Es la verdad. Y como esta mujer, acércate, temiendo y temblando. Y esto de temer y temblar me recuerda Filipenses 2. Filipenses 2. Hacia adelante, después de las cartas de doctrina pesada que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios, viene Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Y Pablo dice aquí, por tanto, amados míos, que cuando llegamos a un por tanto, siempre nos tenemos que preguntar de qué está hablando. Por tanto quiere decir, por todo lo que dije, que es lo que dijo antes en Filipenses 2, está hablando de que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, o sea, no seas altanero, humíllate delante de Dios, considera a los demás como superiores a ti mismo, no hagas nada por contienda. Jesucristo, Él siendo Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, etcétera, 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 para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Todo eso está diciendo ahora, por tanto, por todo eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Confesar tu pecado. Decir, Dios me está hablando a mí, y responder a lo que Dios me está hablando a mí, aunque nadie más en la iglesia sienta que Dios está hablando. Si Dios te está hablando a ti, decir, sí, Señor, soy yo, es ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Y Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No lo dejes pasar. Si Dios te está hablando, no lo dejes pasar. Acércate a Él y dile
toda la verdad. Verso 34. Porque ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Cristo? Jesucristo dice, el que viene a mí no le echo fuera. Jesucristo es hermoso. Jesucristo nos dice, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él es fiel, Él es fiel. Si Dios te habla y te dice, estás haciendo esto mal, no te hagas pato. No te hagas... ve delante de Él, di toda la verdad. Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad, para que ya no sigas en ese pecado. Verso 34, Marcos 5, Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y me encanta, me encanta. Ahora, Jesucristo es un maestro de las palabras y su lenguaje, y sus palabras son exactas. Él le dice hija, no le dice mujer, Él le dice hija. Y me encanta porque ¿dónde estaba yendo Jesús? ¿A casa de Jairo? ¿A qué? A ver a la hija de Jairo. Entonces imagínate, ponte ahora en el lugar de Jairo. Ya nos pusimos en el lugar de la mujer, ahora ponte en el lugar de Jairo. Llega con Jesús, se postra y le dice, por favor, mi hija está agonizando. Yo no tengo hijas, pero supongo que debe ser espantoso ver que tu hija está agonizando. Mi hija está agonizando, ven. Y Jesús dice, ok, vamos. Y están yendo y de pronto sucede esto. Y Jesús se para y tú te quedas, no te pares, mi hija está agonizando. Y Jesús empieza a decir algo que tú no entiendes. ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo que quién me ha tocado? Y estás atónito así ¿de qué está hablando? Y de pronto aparece una mujer y dice, yo fui y sí me acerqué porque hace 12 años que tengo flujo de sangre, me acerqué por detrás, quería tocar tu manto porque sabía que tú me podías sanar. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y Jairo casi como, exacto, hija, su fe se ha salvado. Hija, mi hija. Y está Jairo en una desesperación y en ese momento viene la bomba atómica. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Te imaginas eso? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Jairo? Tal vez, Señor, si no fuera por esta mujer, tú hubieras llegado a mi casa, mi hija no hubiera muerto. Pero me encanta. Esto está pasando con un propósito. Y Dios está purificando la fe de Jairo. No está jugando a torturar a Jairo, sino está purificando a Jairo, su fe. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ok, vamos, pero tienes que aprender algo, tienes que tener fe. Y para que tengas fe, voy a hacer que venga esta mujer que tiene más fe que tú, porque ella tiene 12 años, y 12 años su fe ha ido purificándose. Y tú, Jairo, en 5 minutos vas a necesitar la fe de esta mujer. Y eso es lo que sucede, porque en el verso 36 le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿No te viene a la cabeza Romanos 8? Todas las cosas, y sabemos que todas las cosas, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué hacen todas las cosas? Ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a nuestro Señor. Todas las cosas. Incluso que tu hija esté enferma y luego muere inmediatamente y Jesús te dice, no temas, cree. No me digas eso, mi hija se acaba de morir. No temas,
cree. No son palabras humanas, no es consejo humano, son las palabras de Cristo. Se está cayendo el mundo, no temas. Jesucristo les dice cuando están los corazones turbados de todos, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. No temas, cree. En medio de la peor tempestad de tu vida, no temas, cree. ¿Qué es lo que tengo que creer? Pues las promesas que Dios te ha dado. Todas las causas ayudan a bien para los que aman al Señor. Esa es una promesa. En medio de la tempestad, cree eso. Es que pequé y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Cree. Todas las promesas, no temas, cree. Y aparte, cree solamente. O sea, no te imagines, no, cree. Nada más, solamente cree. No produzcas. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Me encanta. Jesús, pues después de que le dice a la niña, levántate, todos se quedan estupefactos, espantados, y le dice, ok, denle una Burger King, o sea, denle una comida, denle de comer, ¿no? ¿Y te imaginas el corazón de Jairo? ¡Wow! Solo tenía que creer. Pero aquí hay dos tipos de personas en esta última parte. Primero, están los que se burlan. Están los que se burlan. ¿Por qué lloran? La niña solo duerme. ¡Ja, ja! La niña duerme. ¡Ay, sí! O sea, se empiezan a burlar de Jesús. Y están los que entran al cuarto con Jesús. ¿Sí? Están estas dos personas. Los que se burlan y los que entran con Jesús al cuarto. Y es muy claro lo que Jesús hace. Cuando tú tienes un problema y necesitas de Cristo, primero tienes que deshacerte de los que se burlan. Porque Jesús lo que hace, antes de hacer el milagro, dice, echó fuera a todos, a los que se burlaban. Y en tu vida tú necesitas sacar de tu vida a todos los que se burlan. ¿Y a quiénes? Me refiero directamente a lo que el enemigo trata de decirte en tu oído. ¿Caíste? ¿Pecaste otra vez? Claro, pues sí. Sí, ¿no? Hija de Dios. Sí, hijo de Dios. Ay, sí, claro que sí. Y así te atreves a presentarte de ese que tú dices tú, Dios. Y se empieza a burlar de ti. Y empiezan a hacer burlas. Y escuchas. Y ese mismo miedo es el que te impide ir con Jesús. Pero es muy claro. Dios dice, saca a esa gente. Saca esas cosas. No temas. Cree. Pero es que van a venir todas las consecuencias. Sí, puede ser que vengan todas las consecuencias más feas. Pero cree que aún eso obra para bien. Y no escuches las voces que te dicen y que se burlan del perdón perfecto de Cristo. Porque su perdón es total si confiesas y crees en Él. Si eres de los que creen, entras al cuarto con Él y vas a ver el milagro. Y es muy claro, al final les dice, les mandó mucho que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. No lo van a entender. Esos milagros, ese tipo de milagros, solo los entienden los que están con Cristo.
Y tú puedes ver a personas que te dicen, es que yo la neta estaba muy mal, pero Cristo hizo en mi vida esto. Y tú dices, sí, es cierto. O sea, sí, yo también lo viví. Y la gente afuera dice, ay, sí, seguro. Ay, sí, seguro. Nuestra tarea es predicar a Cristo, nada más. No convencerlos del milagro que hizo en nuestra vida. Solo dar testimonio y decir, pues sí, eso hizo en mi vida. Ahora, mucho más allá de todo eso que vimos, quiero que veamos una cosita nada más. Jairo, por 12 años, tenía a su hija en la casa. 12 años fue feliz y estaba contento y con su hija platicaba y estaba increíble. Fue feliz por 12 años. Y de pronto, en un instante, su vida cambió. Su mundo se vino abajo. En un segundo. Esta mujer, por 12 años, había probado todo. Se había empobrecido, había gastado todos sus recursos. Esta mujer por 12 años había sufrido, había sido expulsada de la sinagoga, si quieres puedes decir de la iglesia, había sido expulsada de su familia, había sido expulsada de la sociedad y estaba marcada, estaba señalada por 12 años. Y en un instante su vida cambió. Toda la vida cabe en un segundo, donde todo se mueve. Y creo que tenemos que estar preparados para ese segundo. O sea, yo no sé, realmente no sé, qué es lo que va a suceder en el próximo minuto. ¿Qué noticias vas a recibir llegando a tu casa? ¿Qué noticias vas a recibir mañana? ¿Qué noticias vamos a recibir esta semana? Todo cambia en un segundo. En un segundo. En un segundo. O sea, ¿cuánto tiempo me tomó presentar mi pasaporte y venir a México la primera vez? Y mi vida cambió completamente. Y llevo 10 años viviendo fuera de casa de mis papás, sin ver a mis papás. En un segundo, lo que me cuesta mostrar mi pasaporte. ¿Cuánto tarda mostrar mi pasaporte y regresar a Bolivia? Y tal vez nunca más volver a México. Un segundo. Y un segundo puede cambiar todo en mi vida. Las noticias más malas te pueden llegar en un segundo. Pero cuando pase eso, no te enloquezcas, que no se caiga tu mundo. Porque igual, en un segundo, Cristo puede cambiar todo en tu vida. Y ese problema que probablemente hoy llevas 10 años, 10 meses, 12 meses, 12 minutos, 12 horas, ese problema que tal vez hoy día tú estás viviendo, Cristo lo puede cambiar en un segundo. No lo ha hecho, no porque no puede, sino porque es necesario que tu fe sea purificada. Y dices, es que se está complicando más. Ajá. Y como Jairo, estás teniendo que ver cómo otras personas, ¡pum!, reciben milagros. Y ¡pum!, pasan cosas. Y tú dices, ¿y yo cuándo? Cuando Cristo haya terminado de purificar tu fe, porque Cristo tiene cuidado de ti y quiere que tu fe sea limpia, porque quiere usarte. ¿Cuántas vidas habrá cambiado este pasaje en 2000 años que tiene la Biblia? Creo que es muy claro. Ya sea que tú ahorita vives en un momento de mucho gozo, en este momento de gozo aprovecha para acumular promesas, para leer tu Biblia y estar listo para el momento en que tengas que desenfundarlas y decir, todo obra para bien. Y te digan, sí, claro, todo obra para bien para los que aman al Señor, para los que le obedecen. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un versículo que a mí me mata en Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Y sí, y dime si no lo has vivido también.
O si no has pasado por momentos de prueba espantosa y en un segundo todo cambió. Y creo que es así de sencillo. Si tú estás ahorita viviendo un momento de gran gozo, acumula promesas. Es tu momento, fortalécete. Y si tú estás viviendo ahora un momento de prueba, no pierdas la calma. Cree solamente. Cree solamente. Dios tiene el control. Tiene el control. Y lo mismo, si escuchas la voz de Dios hoy, que te está diciendo, esto estás haciendo mal, obedece. No importa si los demás ni se han dado cuenta. Si Dios te está hablando, acércate a Dios y dile toda la verdad, como esta mujer. Y luego de sus labios vas a escuchar, hija, no mujer, no extraña, no ex mujer con... No, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Así que es así. Y si quieres, necesitas oración, acércate al final. Aquí vamos a estar algunas personas para orar por ti. Porque creo que sí. Este capítulo a mí me movió mucho. Porque todos estamos a la espera de algo que va a suceder. Sea bueno o sea malo. Pero si estás en Cristo, lo malo es bueno. Aunque no lo entendamos desde esta perspectiva. ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias esta noche porque has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Nos has rescatado, nos has tomado, nos has amado, Señor. Nos has amado por gracia, porque has querido amarnos, Señor. Y papá, yo te quiero rogar porque si hay alguien aquí, Señor, que esté escuchando tu voz, Padre, que tú lo estás llamando, Señor, que pueda, Señor, acercarse a ti y decirte toda la verdad y confesar, Señor, y recibir tu perdón, Padre. También te quiero rogar, Señor, por si alguien aquí está pasando por alguna prueba muy difícil, Señor. Que necesita, Señor, una carga extra de fe. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo lo fortalezca. Que pueda creer solamente. Que pueda creer que tú tienes el control, que no se te escapa uno, que tú eres el que está permitiendo que todo suceda con un propósito bueno, claro y específico, Señor. Y Padre, te ruego que si alguien aquí está pasando un buen momento, Señor, que está todo bien, Señor, que fortalezca, Señor, su fe para que el momento en el que la batalla, Señor, que Él caiga en medio de la batalla y esté en el frente de todos los golpes, Señor, Él pueda o ella pueda estar en pie, Señor, a pesar de todas las circunstancias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el que nos ama y el que nos ha buscado, Señor. Y eres el que nos ha amado desde el principio, Señor, de los tiempos hasta la eternidad. Solo porque así lo quisiste. Y aquí estamos, Padre, delante de ti, vivos solamente porque tú has querido rescatarnos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Llévanos a casa o donde vayamos, Señor, con bien. Y que podamos, Padre Santo, esta semana decirle a mucha gente, o a poca gente, que tú existes y que mucha gente, Señor, pueda en nuestra vida escuchar de nuestros labios que tú existes. Que gente crea porque le dijimos que tú existes, estás vivo y eres nuestro amigo. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.